Respecto a personas de 50 y 59, como lo acabamos de comentar, está abierto. Obviamente todavía la cobertura es limitada, son menos de 500,000 personas o casi 500,000 personas. No hemos concluido todavía ningún municipio. Tenemos 27 municipios en este momento activos, 182 que ya fueron programados. Esto lo planteamos el martes, y de modo que ahorita las vacunas ya se están distribuyendo a los estados asignados. En breve estaremos activando la vacunación en esos 182 municipios. La siguiente y penúltima, los eventos secundarios han permanecido muy estables, son poco frecuentes, realmente muy poco frecuentes, menos de 0.1%, y además son leves, no han sido de consideración. Nadie ha tenido un daño permanente o ha perdido la vida por las vacunas, lo que demuestra nuevamente ya en su uso real que son vacunas seguras, tal como estaba documentado por la investigación clínica antes de su registro sanitario, y son vacunas eficaces. La siguiente. Y hasta la fecha, como comentaba ya el doctor Centeno desde el aeropuerto, tenemos 25.623.195 vacunas que hemos recibido y en su mayoría utilizado desde el 23 de diciembre del año pasado. Recordar que fuimos el primer país de América Latina en iniciar la vacunación contra COVID. Y en la última imagen lo que vemos es el calendario. Ayer tuvimos liberación por parte de COFEPRIS de las vacunas que se envasan en México. Con estas no hacemos enlace porque llega el granel y posteriormente pasan al proceso de envasado. Cuando termina el proceso de envasado pasan un proceso muy riguroso de inspección que dura 14 días, donde se hacen más de 17 pruebas reglamentarias, 15 que están definidas como un estándar internacional, más 2 que son específicas para las distintas vacunas. Y se liberaron 198.840 dosis ayer, miércoles 5 de mayo. Hoy están llegando las que ya anunció el doctor Pedro Centeno, 856.900, también de la vacuna, 1.000.000 de la vacuna Sinovac, las que anunció el doctor Pedro Centeno. Mañana se liberan aquí en el territorio 856.900 de CanSino. Y como comentaba el presidente, con esto termino, aquellas personas que recibieron vacuna Sinovac y estaban con la preocupación de que todavía no les llegaba su segunda dosis, les comentamos dos cosas. Una que ya habíamos explicado previamente: el tiempo de vacunación entre la primera dosis y la segunda dosis es un tiempo recomendado con base en la investigación clínica que se hace de las propias vacunas. En la vida real se ha visto algo muy positivo, que los tiempos pueden alargarse. Las propias compañías farmacéuticas, agencias de regulación sanitaria del mundo en donde fueron registradas inicialmente, han dado los avales para identificar que los tiempos que originalmente se consideraron muy rigurosos se han podido extender. Es el ejemplo que podemos dar de cada una de ellas. Comento el de Pfizer. En la de Pfizer empezamos con 21 días, era muy rigurosa. Después la Organización Mundial de la Salud, el 8 de enero de este año, indicó que la evidencia era suficiente para extenderla hasta 45 días. En el caso de México decidimos 35 días. Y lo mismo ha pasado con las demás vacunas. Sputnik acaba de, también el Instituto Gamaleya, sugerir que se puede extender el periodo de manera muy sustancial, y lo mismo pasa con la vacuna de Sinovac. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, ya llegó su segunda dosis, es la que acaba de comentar el doctor Pedro Centeno. Con este 1.000.000 de dosis nos alcanza para cubrir todas las segundas dosis que estaban pendientes, y en ningún caso se ha ido más allá de 40 días de la fecha calculada desde la primera dosis de vacuna. Entonces seguimos avanzando, vamos muy bien, está cobrando mayor velocidad cada vez el programa, y conforme se van cumpliendo los distintos calendarios de entrega, empezaremos a tener bloques de vacunación más amplios. Esto es todo, presidente. Sobre el tema. A ver. Por favor, usted y Shaila Rosigel. Sí, buenos días, Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre de Juárez. Y siguiendo con esta perspectiva positiva, ¿cuándo cree usted que llegará el famoso verde? ¿El semáforo verde? Sí, el semáforo verde, para que ya exista liberación.
Sí, muchas gracias por la pregunta, es muy importante. Aquí hay que tener un balance entre esperanza y prudencia. Vemos 15 semanas consecutivas de reducción de la epidemia. En un país tan poblado como México, en regiones tan densamente pobladas como la Ciudad de México o el Valle de México, vemos un comportamiento de control muy estable. Esto no es fácil. En los países densamente poblados, en general es mucho más complejo el mantener una reducción epidémica tan sostenida. ¿Cuál es la explicación? Es múltiple, pero un elemento que no dejamos de destacar y de agradecer es el comportamiento del pueblo de México. En la medida en que existe hoy una vacuna, tenemos un mecanismo de protección específica, un producto que se le pone a las personas, les causa inmunidad y ya tienen menor riesgo de enfermar. Pero antes del efecto propiamente de la vacuna está el efecto del comportamiento poblacional. Entonces, las personas que se mantienen a sana distancia, que procuran no concentrarse en espacios públicos, sobre todo cerrados, que se mantienen el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, en fin, las distintas medidas que hemos estado comentando desde el inicio de la epidemia. Si esto lo multiplicamos por el conjunto de la población, vemos un comportamiento que ha ayudado a reducir la epidemia. No es, desde el punto de vista científico, posible establecer una fecha precisa de término de la epidemia. Y lo que decimos, aquí viene la parte de la prudencia, es en tanto exista epidemia en el resto del mundo, debemos mantenernos en la expectativa de que puede reemerger la epidemia. 15 semanas es muy alentador. Como ya he dicho, no es usual que haya una reducción tan sostenida en países tan poblados, pero es muy alentador. Pero no hay que reducir la conciencia del riesgo y hay que mantenernos en buen cuidado, utilizando las mismas medidas. Pero siguiendo esta estadística a la baja, ¿cuándo sería que se prendiera el semáforo, pues? El semáforo... Estimación, sí, digamos, Navidad o... Con mucho gusto. Nomás recuerde varias cosas que hemos comentado desde el principio de la epidemia, por lo menos desde marzo. La epidemia en países tan grandes se comporta de manera en parches, irregular. No es lo mismo un país pequeño como Costa Rica, como Guatemala, como Cuba, como algún país pequeño. Se me ocurren estos ejemplos, pero hay muchísimos. En general, en territorios pequeños, la epidemia se comporta como una sola epidemia, una sola curva epidémica. En un rincón del país ocurre lo mismo que en el otro rincón del país. En México, en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá, en la Federación Rusa, en China, en India, no ocurre eso, porque son países muy extensos. Entonces, lo que ocurre en una entidad federativa, Chihuahua, por ejemplo, es muy distinto a lo que ocurre en otra entidad federativa, Campeche, y lo hemos podido constatar. Hay entidades federativas que entraron en control, Campeche, por ejemplo, y ya no salieron del semáforo verde. En cambio, hay otras entidades federativas que estaban en semáforo rojo, bajaron a naranja, regresaron a rojo, luego bajaron a naranja, siguieron a amarillo, regresaron a naranja. Entonces, van dando pasos un poco en escalera. Cuando decimos cuándo estaremos en semáforo verde, la respuesta es no hay semáforo verde para todo el país. Cada entidad federativa tiene su semáforo verde, es una razón epidemiológica, como lo estoy comentando, porque en cada entidad federativa se comporta distinto la epidemia. Ahora, en general, lo que va a ir ocurriendo es que cada vez haya más estados que pasen a verde. Recuerden el semáforo con el que abrimos, todo rojo. Se acordarán seguramente, todo rojo. Cuando empezó el semáforo, en mayo, al final de mayo, el 1 de junio, todo rojo, hace un año casi. Y posteriormente empezó a poblarse de naranja, de amarillo, y hoy tenemos varias entidades en verde. Y si esta tendencia continúa, al final tendremos todo en verde. Pero insisto, sería aventurado, no sería científico, el tratar de poner una fecha concreta, aunque sea aproximada por semana, quincena o mes, de cuándo vamos a estar en esa condición. Y finalmente preguntarle si ya hay algún acuerdo o algunas medidas que se van a tomar considerando que vienen las elecciones y bueno, se van a acumular, se van a concentrar las personas en las casillas o inclusive pues en los mítines o cosas de esas. Gracias también por preguntarlo, ya que se avecina el momento de la emisión del voto y esto es muy importante.
Lo que hemos estado trabajando en coordinación con el INE es algo que nos parece muy positivo y que ya probamos el año pasado cuando hubo elecciones en Hidalgo y en Coahuila. Cuando eso ocurrió, aquí retomo sobre algo que es importante que la población conozca, ya lo hemos comentado, hubo inquietudes, hubo personas en esas entidades federativas, Hidalgo y Coahuila, que decían hay que cancelar las elecciones. El presidente López Obrador fue sumamente enfático en decir de ninguna manera vamos a cancelar elecciones porque esto es un derecho fundamental. Entonces tenemos que ir hacia adelante con las elecciones y obviamente tenemos que garantizar las condiciones de seguridad sanitaria para que esas elecciones no aumenten la epidemia y no dañen a las personas. Y nos instruyó a trabajar de manera muy coordinada con el Instituto Nacional Electoral y la manera en que lo trabajamos fue muy exitosa, hubo un gran diálogo. El INE por su cuenta, el Consejo General del INE, había anticipado la situación, convocó a expertas y expertos en salud pública, diseñaron un plan de manejo de las elecciones que fuera amigable a la seguridad sanitaria. Por supuesto, tomaron en cuenta los lineamientos de seguridad sanitaria que la Secretaría de Salud ha emitido desde el inicio y nos los pusieron a consideración, lo cual agradecemos, y entonces revisamos conjuntamente esos protocolos. Los protocolos se aplicaron, correspondió a la autoridad electoral de carácter nacional y también a las entidades federativas vigilar el cumplimiento, se logró el cumplimiento y no tuvimos ningún incidente epidemiológico de reemergencia durante las elecciones. Ahora va a ser a nivel nacional, el reto es un tanto mayor, pero estamos en la misma disposición y diálogo. Hace ya varios días el INE nos compartió la versión revisada de su documento, estamos próximos a devolvérselo. En general hemos visto que está muy bien hecho y que asegura las condiciones favorables para tener elecciones en condiciones de seguridad sanitaria. Muchas gracias.